mucho más que un simple río, una arteria vital de 3.700 kilómetros de longitud. El Volga, el mayor río de Europa, es la línea que la separa de Asia. Según dicen, en él se refleja el alma rusa. En el verano de 1942, este río se convierte en objetivo de la gran ofensiva de Hitler en el frente del Este. El sexto ejército debe avanzar hasta el Volga. El 23 de agosto de 1942, los tanques alemanes alcanzan la orilla y una ciudad desde la que ya no habría retorno: Stalingrado. Fue todo un alivio, por fin lo habíamos conseguido. Ya teníamos el Volga y Stalingrado también sería nuestra. Pero la ilusión de una victoria fácil se desvanece en una lucha de guerrillas entre las casas de Stalingrado. Empezamos a sospechar que podríamos fracasar, aunque en ningún momento llegamos a pensar que no conseguiríamos hacernos con la ciudad. Pero sí nos entró la duda, esa sensación de maldita sea, ¿qué estará pasando? En la ciudad a orillas del Volga, la guerra se muestra desde su lado más cruel. La muerte aguarda tras los muros. Puede llegar en cualquier momento. Stalingrado se convierte en una gigantesca tumba. Mueren unos 1000 soldados cada día. Algunos se levantaban dentro de la trinchera. Se levantaban sin más y avanzaban hacia los rusos. Está claro que en cuanto se hacía visible el cuerpo tras el parapeto, recibían un tiro. En esa situación muchos perdían la cabeza. Una batalla desesperada en la que mueren 500.000 soldados soviéticos. Tienen que defender Stalingrado a cualquier precio. El jefe de la compañía nos decía: no retrocedáis ni un paso, no hay sitio para nosotros al otro lado del Volga, tenéis que aguantar hasta la muerte. En los hielos de Stalingrado perece un ejército entero. 300.000 soldados alemanes acaban sitiados. 2/3 de ellos mueren, alcanzados por un tiro, helados de frío y extenuados por el hambre. Los que sobreviven nunca olvidarían las imágenes de la muerte. Amontonábamos a nuestros muertos ante nuestro foso, porque hacía frío, 30 a 35 grados bajo cero, para que pararan las balas. Y esas imágenes aún las tengo muy presentes. Cuando mirabas a uno de tus antiguos camaradas caídos que aún estaba con los ojos abiertos. Bajo el fuego de la artillería del Ejército Rojo se desvanece el mito de invencible que tenía la Wehrmacht alemana. La Navidad de 1942 se pasó entre la vida y la muerte. Mientras en la patria se celebra la fiesta de la paz y de la esperanza, a 3.000 kilómetros de distancia, a orillas del Volga, lo único que cuenta es la supervivencia y la huida de la realidad de una guerra desesperada. Nos imaginábamos, llenos de expectación, cómo sería la Navidad en nuestras casas. Estarían eligiendo el más hermoso árbol de Navidad. Pero eso se mezclaba con otra reflexión. ¿Cómo una persona sin dedos ni manos podía sentir alegría al estar eligiendo un árbol de Navidad? No queda esperanza. Una carta del correo militar. Ojalá esta masacre llegase a su fin. En la patria nunca se sabrá lo que hemos tenido que vivir, cuánta sangre se ha derramado. No hay manera de justificarlo ante Dios. Mientras tanto, en la patria alemana, las atroces muertes son celebradas como heroicidades. Y cualquier alemán, incluso dentro de 1000 años, tendrá que pronunciar la palabra Stalingrado con un estremecimiento místico, recordando que en aquel lugar los alemanes finalmente consiguieron colocar el estandarte de la victoria final. Para los soldados sitiados, estas palabras suenan más bien a un último adiós. No pueden dejarnos a todos abandonados. No pueden jugar así con un ejército, sacrificándolo sin más. Eso no nos cabía en la cabeza a ninguno de los jóvenes que estábamos allí. No podíamos entender que se sacrificara a más de 300.000 soldados alemanes.
Para Hitler, lo que cuenta en la batalla de Stalingrado no son las vidas humanas, sino su propio prestigio. El Sexto Ejército quiere capitular, pero Hitler se niega. La ciudad con el nombre de Stalin ha de conservarse. Un veredicto de muerte para los soldados que quedan dentro de la ciudad. Los aviones son el único medio de salida de aquel infierno, huir de la muerte hacia una nueva vida. Esta esperanza se cumple solo para unos pocos. Uno de ellos es Hans Rostewitz. De repente el avión viró y se aproximó a nosotros, hacia el lugar en el que me encontraba. Se paró a unos 10 metros y se quedó inmóvil. Sacaron unas cuantas cajas y sacos y nosotros corrimos hacia la portezuela del avión. Quería explicarle al piloto que yo tenía un tiro en la cara, pero contestó: venga, adentro. Entramos 17. Cerraron, aceleraron los motores. El avión giró y se colocó en posición de despegue. Sentimos unos cuantos baches de la pista y al fin despegamos. 40.000 hombres escapan en avión. La batalla decisiva más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial termina en catástrofe. 100.000 soldados alemanes acaban prisioneros de guerra. Solo 6.000 vuelven a sus hogares. Los últimos después de 13 largos años. Su mala fortuna es sinónimo del fracaso de la guerra y de lo absurdo de esta. Las mismas caras el verano anterior. 28 de junio de 1942. El grupo de ejércitos sur ataca en dirección al Cáucaso. La derrota de Moscú del invierno del 41 parece ya olvidada. El régimen lo denomina cruzada contra bolcheviques y judíos. Para los civiles se trata de una cruenta guerra de aniquilación. Cuando nos alistamos, lo hacíamos con la idea de enfrentarnos al inferior ruso soviético. Al menos eso creíamos. Nos habían enseñado que nosotros éramos superiores. Pero los soldados de la Wehrmacht son meros utensilios en una guerra de exterminio. Estas son imágenes privadas de un suboficial que captan la lucha contra civiles y partisanos. A espaldas del frente ocurren otros muchos crímenes abominables, y los soldados son testigos de ellos. En agosto de 1941, una división del Sexto Ejército descansa en la ciudad ucraniana de Belaya Zerkov. El Comando Especial de las SS 4A ha encerrado a 90 niños judíos en un sótano a las afueras de la ciudad, sin agua ni pan. Los más pequeños aún son bebés. Su destino y sus llantos conmueven a los habitantes de Belaya Zerkov. También a la familia de Ana Protas. Cuando mi padre llegó a casa, estaba pálido como una sábana. Estaba llorando. Decía que había escuchado cómo los niños gritaban «mamá» a pleno pulmón. Gritaban «mamá, mamá». No podía olvidarlo. Se derrumbó y siguió llorando. Las SS habían fusilado a sus padres. ¿Qué iba a pasar con los niños? Primero vinieron a recoger a los hombres. Les dijeron que iban a llevarlos a trabajar, pero no volvieron. Luego vinieron a llevarse a las mujeres, sin sus hijos. Y tampoco las mujeres volvieron. Fusilaron a las madres delante de los ojos de sus hijos, delante de ellos. Y después les tocó a los niños. Los niños son llevados a un orfanato y asesinados poco después. Un oficial intenta evitar la masacre y acude a su superior, el jefe del Sexto Ejército, el mariscal de campo von Rieschena. Un general conforme a su época que aprueba el asesinato de los niños como una medida útil. Poco después ordena a su tropa. El soldado en la zona este no debe ser un mero luchador según las mejores reglas del arte de la guerra, sino que ha de ser también portador de un implacable ideal nacionalista. Lo llaman la Orden de Rigor.
Quienes actúan cumpliéndolas serán recompensados por Hitler. El sucesor de von Reichenau en el cargo de jefe del Sexto Ejército es el general Friedrich Paulus. ¿Sería una elección acertada? Paulus era un buen docente de la Academia Militar, pero no era un jefe de ejército. Era una persona vacilante, un indeciso. Muchas decisiones fue tomándolas a instancias de su jefe de Estado Mayor, el general Schmidt. Paulus no quiere tener nada que ver con los crímenes de guerra, pero se resigna a llevar adelante la lucha de Hitler, encabezando el Sexto Ejército hasta su llegada al Volga. La Operación Azul. La ofensiva avanza deprisa. Más de 1000 kilómetros en unas pocas semanas. Empiezan a oírse voces que dicen que el ejército es empujado a una muerte segura. Creen que el avituallamiento y las reservas no llegarán a tiempo. Desde el punto de vista de Hitler, todo se demora demasiado, incluso ya desde el comienzo de la guerra en el este. Quiere conquistar todo al mismo tiempo, desde los yacimientos del Cáucaso hasta la ciudad de Stalin en el Volga. Para ello, el señor de la guerra divide sus fuerzas armadas en dos partes. El grueso de las tropas, el grupo de ejércitos A, se dirige a los campos petrolíferos de Bakú. El grupo de ejércitos B marcha en dirección a Stalingrado. Los generales son escépticos, el frente es demasiado extenso y las fuerzas escasas. Hitler se cree infalible en su papel de generalísimo. También el jefe de Estado Mayor Franz Halder manifiesta su preocupación, en vano. Le dio un ataque de cólera. Y a pesar de todas las voces en contra, partió la operación en dos, apuntando con uno de los puños hacia Stalingrado y con el otro al Cáucaso. Si le preguntáramos a cualquier alférez si cree que es acertado, nos diría que no. Nadie actúa en consecuencia, tampoco Halder. Casi todos los generales se dejaban humillar. Iban a casa y luego al frente y con eso se contentaban. Hitler les decía, coja un mes de vacaciones y luego vuelva usted aquí, ya le llamaré. Más o menos como con los entrenadores de fútbol, que suelen volver 6 meses después de haber sido despedidos. Al principio la táctica de Hitler parece la acertada. El ataque en el Cáucaso progresa con rapidez. Los campos petrolíferos están al alcance de la mano y algunos hablan ya de una nueva guerra relámpago. El 9 de agosto de 1942, la Wehrmacht alcanza Maikop, pero los conquistadores llegan tarde. Los campos petrolíferos ya están ardiendo. La ofensiva del sur llevada a cabo por Hitler fracasa estrepitosamente. Los rusos prendieron fuego a sus campos de petróleo para que no cayeran en nuestras manos. A mi modo de ver, los rusos estaban al tanto de nuestra mala situación de abastecimiento. Por ejemplo, al poco tiempo nos enteramos de que no quedaba combustible. Faltaba combustible para los tanques. Toda la división estaba sin combustible para sus vehículos. Nunca alcanzarán los pozos petrolíferos de Bakú. Mientras los tanques se atascan en el Cáucaso, el Sexto Ejército sigue avanzando rumbo a Stalingrado. Una carta de correo militar enviada a casa. Los rusos pueden disparar todo lo que quieran. Nosotros dispararemos aún más. Es divertido cuando nos atacan varios cientos de rusos. Esperamos expectantes que llegue nuestro ataque que deseamos sea pronto para darle su merecido. Se veía movimiento en el horizonte. Miramos de nuevo. Movimiento. Pero no podíamos distinguir de qué se trataba. Nos acercamos un poco, unos 500 metros o 1 kilómetro. Hay que imaginarse esa superficie totalmente lisa, esa estepa fascinante. Y entonces vimos que eran camellos, no 2 ni 3, sino 80 o 90 o así. Toman su tiempo para hacer nuevos descubrimientos. Esto sí que les gusta a nuestros soldados. Los camellos capturados se emplean de inmediato como bestias de carga. Falta gasolina.
La marcha sobre Stalingrado está prácticamente detenida. Nuestros tanques estaban parados. Nos quedaba un poco de gasolina para movernos, pero no había suficiente combustible para realizar un ataque. No se trata de gasolina para un día. No puedo dar una cantidad concreta, pero un regimiento de tanques utiliza muchos litros todos los días, y más teniendo en cuenta que eran unos 200 tanques. En cuanto a la munición, no había la suficiente para un gran ataque a Stalingrado. Nos dijeron que iba a ser una lucha difícil y resulta que la munición era insuficiente. Nos encontrábamos con un verdadero problema de abastecimiento. Nuestra división tardó 3 semanas más de lo previsto en avanzar hacia Stalingrado. Se pierden días decisivos. Y luego llegó la sorpresa. La Wehrmacht llega a lugares vacíos. El ejército rojo se retira y abandona las aldeas y a sus habitantes a su suerte. Tuvimos que retirarnos de las ciudades y los pueblos. Algunos se unieron a nosotros. La población que quedaba atrás nos hacía reproches y nos decía que cómo podíamos hacerles eso, que era una vergüenza. Y estábamos avergonzados. Por eso intentábamos no atravesar las aldeas. E íbamos por carreteras alejadas o campo a través. Así no teníamos que mirar a los ojos a aquellos que se quedaban. Lo cierto es que los dábamos por perdidos. En Stalingrado pocos sospechan lo que se les viene encima. La metrópolis a orillas del Volga es considerada una ciudad socialista ejemplar, un importante centro de la industria armamentística y un gran nudo de transporte. Con 900.000 habitantes, 5 universidades y 3 teatros. La ciudad se extiende a lo largo de 30 kilómetros por las orillas del Volga. La ciudad era bonita. En el centro había edificios de 4 y 5 plantas, y en las afueras, casas unifamiliares. Y luego estaban las casas de los comerciantes de 2 o 3 pisos. Estaban muy cuidadas. Pero lo más importante era que la ciudad tenía mucho verde. Stalin quiere mantener a toda costa la ciudad que lleva su nombre. Ordena que la ciudad, repleta de refugiados, se convierta en una fortaleza. Los habitantes tienen que quedarse, aunque el peligro está cada día más cerca. Pese a sus problemas de abastecimiento, el Sexto Ejército se lanza a la aventura de Stalingrado. Los soldados alemanes están seguros de salir victoriosos y muchos ya sueñan con pasar un permiso en sus casas. Estábamos convencidos de que si conseguíamos tomar Stalingrado y con ello el Volga, la guerra estaría prácticamente terminada. Puede que quedara marchar sobre Moscú desde el sur. Pero pensábamos que la conquista de Stalingrado y el cierre del Volga como vía de abastecimiento bastaría para terminar la guerra. Mientras tanto, la guerra ha alcanzado también la patria alemana. Cada vez son más los bombardeos de ciudades. Más y más familias tienen que despedirse de sus padres que han de luchar en el frente del este. También Gerhard Kollack tiene que volver al Sexto Ejército tras un permiso. Llegó un telegrama tras otro. Vuelva a la tropa inmediatamente. El primero no se lo entregué. Lo escondí porque no quería dejarle marchar. Al día siguiente llegó otro. Vuelva a la tropa inmediatamente. Y ese tuve que dárselo. No quería que vinieran a buscarlo. Él tampoco deseaba una muerte así, que te recojan y te fusilen por cobardía. No volvieron a verse.
El 23 de agosto de 1942, los primeros carros de combate llegan a su objetivo, el Volga, al norte de Stalingrado. El panorama era impresionante. Bajo nuestros pies, el inmenso lecho plateado del Volga. Y al otro lado, el llano litoral que se extendía hasta el horizonte. Estábamos en Europa mirando hacia Asia. Un soldado escribe a su familia: Para nuestra división no habrá ropa de abrigo. Si Dios quiere, querida familia, volveremos a vernos este mismo año. Cuando caiga Stalingrado, el ejército ruso del sur habrá sido aniquilado. Había una calma tan impresionante que costaba creer que estábamos en guerra. La calma que precede a la tormenta, decíamos. Y teníamos un camarada con una hermosa voz que... Me estoy estremeciendo. Que cantaba la canción del Volga, de manera que se nos ponía la piel de gallina. No sé, pero cada vez que escucho la canción del Volga me dan escalofríos. La canción del Volga de la opereta El Zarevich de Franz Lehár se convierte en el himno del Sexto Ejército. Recuerdo que aquel día no tuvimos mucho tiempo para contemplar este panorama que se abría hacia Asia. Porque una batería de defensa antiaérea que se encontraba cerca abrió fuego sobre nosotros. Abrió fuego y nosotros tuvimos que salir corriendo y escondernos como pudimos entre los arbustos, porque nos pilló por sorpresa. Creíamos que iba a ser una conquista fácil y, sin embargo, nos encontramos con una resistencia feroz. La división de Loringhoven es una de las primeras en comprobar que la resistencia de Stalingrado no será fácil de quebrantar. El enemigo ha movilizado todas sus fuerzas y hasta las mujeres participan en la lucha. En aquel entonces hubo un llamamiento dirigido a los soldados. Más allá del Volga no hay sitio para nosotros. Eso ya lo sabíamos de antemano, que no íbamos a retirarnos al otro lado del Volga. No hacía falta que nos convencieran de eso. Teníamos muy claro que iba a ser así. Sabíamos que teníamos que defender nuestra patria y sobre todo nuestra ciudad. Las fuerzas aéreas alemanas tenían la misión de preparar la ciudad para el asalto. El mismo día que los tanques alemanes alcanzan el Volga, la flota aérea número 4 ejecuta 1.600 ataques sobre Stalingrado. Tiran 1.000 toneladas de bombas. El mayor ataque aéreo del Frente del Este. Había que borrar Stalingrado del mapa, porque la ciudad estaba llena de fábricas que producían material para el ejército soviético. Había que aniquilarla. Cada vez teníamos órdenes de atacar a una fábrica distinta. También se destruían barrios de viviendas. En la primera semana de bombardeos murieron 40.000 personas en Stalingrado. Había una inmensa nube de humo negro encima de Stalingrado, que debido a la térmica permanecía aplastada, formando una especie de gigantesca cruz de humo negro por encima de la ciudad. Nosotros en aquel entonces lo interpretábamos como una lápida para Stalingrado. Que finalmente llegaría a ser la lápida del Sexto Ejército era algo que nadie sospechaba todavía. Por fin la población recibe permiso para abandonar la ciudad. Todo se derrumbaba ante nuestros ojos.
Yo vivía cerca del Volga, a 1 kilómetro escaso del centro. Casi siempre los bombardeos iban dirigidos a la ciudad. Después de las primeras explosiones vi claramente que no había escapatoria. Era un camino sin retorno. Empezaba una era nueva y terrible. Día tras día los bombardeos alemanes ejecutan sus ataques. Pronto la ciudad se ha convertido en un montón de escombros. Una joven habitante de Stalingrado escribe en su diario: 4 de septiembre de 1942. Llevamos ya 2 semanas siendo bombardeados a diario, aunque ya no queda nada en pie que se pueda bombardear. ¿Sobreviviremos a todo esto? Tengo miedo. En todas partes están levantando barricadas. Seguramente la peor pesadilla está aún por llegar. El 13 de septiembre los soldados alemanes penetran en Stalingrado. Creen que el trabajo ya está hecho, pero la verdadera batalla de Stalingrado solo ha empezado. La lucha en terreno urbanizado, en el interior de la ciudad, fue algo novedoso para nosotros. Por eso se produjeron tantas bajas, porque nos faltaba experiencia. Una guerra de posiciones entre ruinas, en una jungla formada por escombros y cascotes. El enemigo es invisible, escribía un general alemán. Los ataques desde los sótanos, búnkeres y fábricas derruidas causan muchas bajas entre nuestras tropas. Él corría por el campo de batalla y todo estaba lleno de tiros, de balas rebotadas, etc. Y yo gritaba: «Chappell, agáchate, rápido, te están disparando». De pronto cae en un cráter de bomba. Le habían metido un tiro por la espalda que le había desgarrado el hombro izquierdo, cerca de la médula espinal. La salida del tiro por la parte derecha le había destrozado todo. Salía el aire del pulmón con un silbido. Me dijo: «Ahora la guerra ha terminado, ¿verdad, Helmut?» Le contesté: «Sí, Chappell, la guerra terminó. Te prometo que te saco de aquí esta noche, te lo prometo. Quédate aquí quieto y te prometo que te enviaré a los camilleros. Estás muy mal herido. ¿Escuchas el aire que sale?» «Sí», me dijo. Los camilleros llegan tarde. En la ciudad derruida, el frente transcurre entre edificios. Los regimientos se convierten en tropas de asalto. Lo llaman guerra de ratas. Cualquier paso en falso puede resultar mortal. En la lucha casa por casa hemos vivido las situaciones más inauditas. En el sótano estaban los rusos. En el primer piso había gente nuestra. El segundo también estaba ocupado por los nuestros, pero en el último piso otra vez había rusos. Eso ocurría a menudo en las casas que resistían de pie. En la ciudad en ruinas, cada casa se convierte en un fortín. Entre los cascotes, los tanques y la artillería no pueden prestar apoyo. Las casas se conquistan a golpe de ametralladora y granada de mano. Los más fuertes conseguían lanzar las granadas a las casas a 10 o 15 metros de altura. Allí hacían explosión. Luego los alemanes abrían fuego y solían tener bastante acierto. Los soldados del Ejército Rojo eran empujados a la lucha sin ningún miramiento. Babekov, nuestro jefe de compañía, dio la orden. Las habitaciones del primer piso. Fijaos bien, allí en el centro. Primero intentáis echarlos con las granadas y cuando estén saltando por las ventanas los matamos aquí abajo. Pero eran duros de pelar y seguían disparando. Lanzábamos otra granada y otra más. Al final solo quedó un alemán que disparaba y que no nos dejaba pasar. Los más lanzados se ofrecieron y vimos que se arrastraban hasta la casa para entrar por el patio trasero. Enseguida se hizo la calma y llegó nuestro turno. En situaciones así no hacíamos prisioneros. No existía el manos arriba. Si los alemanes disparaban, les pagábamos con la misma moneda. La forma más cruda de la guerra, la lucha cuerpo a cuerpo. El combate se convierte en una carnicería. Cuando los rusos saltaban por sorpresa a nuestras zanjas, solo quedaba una cosa: sacar la pala
y golpear de forma que cortaba la yugular aquí, por debajo de la cabeza, para dejarlos fuera de combate. Una guerra que utiliza cualquier cosa, por ejemplo lanzallamas. Un soldado soviético escribe a sus padres: estas son las últimas palabras que puedo dirigiros. No volveréis a verme nunca más. Hemos de separarnos para siempre. De alguna manera me he vuelto insensible y ya no tengo miedo a morir. Siento causaros daño con esto. Mi última mirada os buscará. A menudo los novatos en el frente no pueden resistir el infierno de Stalingrado. Después de 2 o 3 días, me di cuenta de que esos jóvenes no podían soportar la situación de combate. Muchos estaban psíquicamente machacados. Deponían las armas y estaban confusos. Hablaban de forma extraña. Sencillamente diría que se habían vuelto locos. Las imágenes del noticiero semanal muestran una guerra muy distinta. Soldados jóvenes y bien alimentados en un descanso. La realidad es otra. Los hombres están malnutridos y completamente agotados. Cuanto más tiempo llevaban ahí fuera luchando, más se insensibilizaban. Se desconectaban y no podíamos reprochárselo. A lo mejor estaban en la trinchera y justo a su lado uno recibía de lleno el impacto de una granada. Y donde estaba ese hombre ya no quedan más que pedazos. La granada o el proyectil de artillería entra en ese cuerpo para hacer explosión y lo revienta en 1000 pedazos. Esa es la guerra. Así es. Esa es la realidad. Otra carta a la familia. Queridos míos, por fin he llegado al gran río que marca el destino de Europa. Os sorprenderá, pero aún no es completamente nuestra esta ciudad tan vivamente disputada. El centro sigue siendo de los rusos, pero ya no por mucho tiempo. Cada día puede llegar el desenlace. A diario podemos dar gracias si no nos ha tocado. Cuando recibáis esta carta ya habréis escuchado la extraordinaria noticia de la caída de Stalingrado. Qué sencillo es escuchar esta noticia en la comodidad del hogar. Pero lo que nos costó, las bajas innecesarias, los mejores camaradas muertos, eso solo lo comprende aquel que ha vivido algo similar en su vida. El noticiero también está ansioso por hablar de la caída de Stalingrado. La parte sur de la ciudad se encuentra totalmente en manos alemanas. Nuestros soldados izan la bandera de la Cruz Gamada en una plaza especialmente disputada. Pero la resistencia sigue inquebrantable. El 2 de octubre, Paulus ordena un paro temporal del ataque. La tropa no se encuentra preparada para el invierno. Está mal alimentada y no podría mantener Stalingrado en el caso de haber conquistado la ciudad en su totalidad. Ese mismo día Hitler exige la posesión total de la ciudad. Para él hace tiempo que la batalla se ha convertido en una cuestión de prestigio. Porque era la ciudad de Stalin, Stalingrado. Esa era la cuestión, que el dictador de uno de los dos bandos decía que la ciudad que llevaba su nombre no iba a ser tomada. Los dos dictadores se obcecaron en este asunto, sacrificando a innumerables personas para un acto sin sentido ideológico ni militar. Pérdidas inmensas en ambos lados. El tiempo es sangre, reza el lema de los defensores. El jefe del Estado Mayor de Hitler, Halder, lo había avisado. El frente era demasiado largo, las pérdidas demasiado cuantiosas y el invierno se anuncia como una catástrofe. Hitler se puso colérico y comenzó a gritarle a Halder: ¿cómo se atreve a querer opinar acerca de lo que pueden aguantar los soldados y oficiales? Ya en la Primera Guerra Mundial, estaba usted sentado en su butaca del Estado Mayor sin abandonar la misma.
Yo sí que tengo experiencia en el frente. Sé que a los jóvenes oficiales, suboficiales y soldados se les puede pedir que mueran. Ir hasta el final. Este asunto es una cuestión de honor. Hitler cesa a Halder de su cargo. La muerte inútil de soldados continúa. El Ejército Rojo pierde una media de 2.500 hombres al día. Imágenes de un hospital de campaña soviético. En los alemanes nunca llegó a entrar una cámara. Pero el sufrimiento de los hombres es el mismo en ambos lados. Uno exclamaba 100 veces al día: aguanta, André, voy a buscarte. Tener que escuchar eso una y otra vez entre todos esos heridos: aguanta, André, voy a buscarte. Seguro que ese tal André era un amigo herido al que había querido salvar. Pero cientos de veces se repetía su grito: aguanta, André, voy a buscarte. Un soldado escribe a su casa: Stalingrado se ha convertido en una ciudad de horror y atrocidad. Una ciudad de escombros y cascotes. Barrios enteros de obreros destrozados y fábricas completamente quemadas. El espanto se refleja en las caras de los habitantes. Se han quedado sin techo. En un agujero en el suelo vive Lidia Razkaya, una niña de 6 años con su familia. Lo han perdido todo, pero están vivos. Un día mi padre abrió la tapa de nuestra zanja de protección y le preguntó a la vecina que ocupaba el agujero de al lado: ¿seguís con vida? ¿Seguís con vida? Entonces salid. Todo el entorno estaba completamente devastado y no quedaba nada en pie. No quedaban casas. Mi padre abrió la tapa y un francotirador debió ver el movimiento. En ese mismo instante cayó desplomado. Ni siquiera pudo terminar la frase. Dijo: «¿Seguís con vida?» y se desplomó. La bala le alcanzó la sien derecha. Francotiradores. El peligro invisible acecha en todas partes en el mundo de escombros de Stalingrado. Se dice que un tal Zikán había llegado a matar a 224 alemanes hasta mediados de noviembre. Es tratado como un auténtico héroe. También Garia Jojolov quiere hacerse francotirador. Después de 3 días me dijeron: tú que tienes los ojos rasgados, seguro que disparas bien. Coge un fusil de francotirador. Fui a buscar el fusil y recorrimos la orilla un grupo de 4. Teníamos que apuntar al aislamiento de los postes de telégrafos. De 3 tiros acerté 2. Los demás solo 1. El segundo día acerté 3. Y los demás ninguno. Entonces el comandante me dijo: ya eres un francotirador. Los francotiradores como Garia Jojolov mantienen vivo el constante miedo de sus enemigos. A nuestro modo de ver, ¿los alemanes entonces eran personas? No, yo no tenía problemas a la hora de matarlos. Cuando se acercaba un coche intentaba darle al conductor. Apuntaba un poco más hacia adelante sin poder ver al conductor, pero el coche se paraba, así que... Blanco. Su casco volaba por los aires. Fue entonces cuando vi por primera vez un cerebro humano. Le habían abierto la cabeza como a un coco. A derecha e izquierda se veía cerebro y agua, nada de sangre. Él tuvo tiempo de mirar hacia mí antes de caerse de bruces. Una carta de correo militar. Los rusos tienen unos francotiradores extraordinarios. Le pido a Dios que no me toque ser su objetivo. Estamos pasando frío, pero aún no ha llegado el invierno. ¿Qué pasará en invierno si nos dejan aquí? Ayúdanos, Virgen Santa.
a volver a nuestras casas. Poco después, su autor fue alcanzado mortalmente. La muerte se presenta de formas muy distintas. En ocasiones es una bendición, como cuando te alcanza un tiro en la cabeza. La cabeza cae hacia adelante y parece que el soldado se ha echado a dormir. El Volga, río del destino. Hace tiempo que los soldados del Sexto Ejército maldicen a este río al que tanto deseaban llegar. Una de dos, heridos o muertos. Lo teníamos muy claro. Era un lugar de ejecución. A menudo lo comentábamos. De cuando en cuando entonábamos la canción del Volga y todos llorábamos. Era terrible. Éramos jóvenes, orgullosos de nuestros 20 años, y nos ejecutaban de esta forma. El regimiento de Helmut Valls había contado con 1.200 hombres. A mediados de octubre de 1942 solo quedaban 60 hombres aptos para la lucha. Hasta mediados de octubre, Stalingrado es conquistado en su mayor parte con luchas sangrientas. La industria armamentística está completamente devastada. Pero algunas unidades soviéticas siguen defendiendo estrechas franjas junto al río. Ninguno de los atacantes alemanes había contado con una resistencia tan férrea. Respetábamos al enemigo, que estaba haciendo un último esfuerzo en una situación sin salida, porque se encontraban a 150 metros del Volga. Esa gente estaba ahí y se defendía, y nosotros no conseguíamos avanzar. Ya no podíamos avanzar más. Pero Hitler ya celebra la conquista de la ciudad que lleva el nombre de su adversario. El 8 de noviembre de 1942 en el Löwenbräu-Keller en Múnich. Quería llegar al Volga en un lugar determinado a una ciudad determinada. Casualmente lleva el nombre de Stalin. Pero no crean ustedes que eso me motivó a iniciar la marcha. Podría llamarse de una forma totalmente distinta. Porque somos humildes, pero ya la tenemos. Quedan unos diminutos enclaves, pero ningún barco puede subir ya por el Volga, y eso es lo que cuenta. Las muertes de Stalingrado no le importan. Ya ha tomado su decisión. Al día siguiente las temperaturas en Stalingrado caen a 18 grados bajo cero. El invierno ha llegado. El Volga se hiela. En las llanuras de la estepa entre el Don y el Volga se prepara otro desastre aún peor. Los flancos del Sexto Ejército son vulnerables. El 19 de noviembre los soviéticos atacan con más de 500.000 de hombres y cierran el cerco alrededor de la ciudad. El Sexto Ejército se encuentra metido en la trampa. El delirio de la victoria se torna en malos presagios. Benditos aquellos que consiguen ganar terreno en sentido inverso, porque ellos volverán a ver la patria. En ese instante, los más jóvenes entre nosotros, por fin sabíamos lo que nos esperaba. La mayoría no ha vuelto a ver la patria. Fueron sacrificados en el cerco de Stalingrado.